¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Los bienvenidos a este weekly, este miércoles muy interesante que vamos a tener. Saludo a nuestra secretaria general, la licenciada Jessica Morales, a nuestro buen amigo, el maestro Everardo González, a nuestro amigo Ángel Escalante Carpio y a nuestro amigo Néstor, que por ahí se está conectando. Muchas gracias, Raúl. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y gracias, Raúl, por tu apoyo en este weekly. Por supuesto, a Everardo, a Ángel y a Néstor, que tenemos el día de hoy, pues un tema muy interesante y que acaba de ser en los meses pasados ratificado en el Senado y pues vamos a conocer ahora su aplicación en este weekly en donde el Comité Fiscal y el Comité Laboral se están uniendo para realizar este tema tan importante. Así es que Raúl, adelante, muchísimas gracias. Gracias, Jessica, muy amable. Pues como lo mencionaba nuestra secretaria general, pues el tema es muy relevante, tiene que ver con muchos matices. El tema es la inclusión laboral desde lo fiscal. Se hablará y se abordará a través de los expertos el tema de los derechos humanos con nuestro buen amigo Everardo y el tema fiscal y de seguridad social con nuestros amigos Ángel y Néstor, ¿no? Me voy a permitir rápidamente, porque el tiempo es bastante corto, leer sus semblanzas de nuestro amigo Everardo, el doctor Everardo. Él es director del Centro de Estudios Laboral y de Seguridad Social e integrante del Comité Técnico y de Estudios Laboral. Doctor en Derecho y maestría en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster en Compliance para Empresas por el Centro Carbonell. Licenciado en Derecho por la Universidad México Americana del Norte. Especialista certificado en Derechos Humanos por el Centro Carbonell. Presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Reynosa. Docente en la licenciatura y maestría del Centro Carbonell, integrante del grupo de expertos de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, autor de diversos libros de Derecho Laboral y Derechos Humanos, abogado postulante desde 1998, representando empresas. Es importante decir que nuestro buen amigo Everardo pues acaba de publicar recientemente un libro muy interesante sobre el compliance laboral, lo cual pues ya lo hemos leído y gracias por ahí por el detalle de haberlos obsequiado, doctor. Bienvenido. Pasaremos por nuestro buen amigo, el maestro, y es vicecoordinador de nuestro comité. Él es el maestro Néstor Gabriel López López, promotor de la cultura fiscal y patrimonial, maestro en impuestos, contador público certificado en fiscal por el IMSP y la UIF en PLD, miembro de diversas organizaciones profesionales y empresariales, titular del programa de redes sociales Conciencia Fiscal y Negocios. Él es presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología Tributaria de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Chiapas, síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chiapas, especialistas en concursos mercantiles en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, cofundador de las firmas consultores empresariales internacionales y ISBE International. Catedrático de posgrado en diversas instituciones académicas, articulista, expositor en instituciones profesionales y empresas en México y Latinoamérica. Pues bienvenido, Néstor. Espero que estés por ahí. Y pasaremos a nuestro tercer integrante. Él es secretario del Comité de, de Estudios Fiscales de nuestro capítulo. Un bastante buen amigo, excelente abogado también. Abogado incorporado al ejercicio profesional en México desde el 2005, egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, egresado de la carrera de Contador Público de la Escuela Bancaria Comercial en la Ciudad de México, ha asistido a diversos diplomados en materia de tributación internacional, incluyendo una certificación profesional avanzada en tributación internacional por la Oficina Internacional de Documentación Fiscal. También es profesional certificado por la Comisión Bancaria y de Valores de México, con amplia experiencia en materia de impuestos federales e internacionales, comercio internacional. Tiene más de 17 años de experiencia asesorando diversos sectores. Es reconocido como uno de los principales expertos en materia de asuntos fiscales complicados en donde se involucran tanto el litigio como la asesoría fiscal y ha sido identificado como abogado líder en México en materia de impuestos, comercio internacional por numerosas editoriales. Pues bienvenidos, compañeros. Daremos inicio a esta plática muy interesante, como ya lo mencionaba la secretaria general, sobre el tema de la inclusión laboral
con los matices y los sesgos fiscales. Creo que es importante resaltar nada más por temas de tiempo, pues que el weekly es corto, es 1 hora, al público que nos está viendo que es un buen foro. Le agradeceremos que vaya dejando sus preguntas y veremos si dentro de sobre la marcha poder irlas contestando. Si no, las tomaremos en cuenta y pues si quieren dejar sus correos, pues para darle la respuesta contundente si no alcanza el tiempo, ¿no? Bienvenido. Y adelante, creo que iniciamos con Everardo. Gracias, mi querido Raúl, qué gusto saludarte, gracias por la presentación, gracias Jessica, gracias a la World Compliance Association por estar siempre al pendiente, siempre al tanto de estos temas de importancia. Agradezco mucho también alternar en este escenario con destacados juristas como Ángel Escalante, Néstor Gabriel, que le van a dar un toque, un matiz muy atractivo a la inclusión laboral, y el tiempo apremia, vamos entrando a materia. Voy a permitir hacer esta presentación, la cual va a quedar a su propia disposición. A ver, ¿me ven aquí? Aquí estoy, perfecto. Para hablar de inclusión laboral, no podemos dejar de perder de vista que a raíz de una sentencia muy emblemática, muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Olivera Fuentes contra Perú, la inclusión laboral ha venido a darle un empuje muy importante desde la Corte Interamericana, partiendo con esta figura de los derechos humanos aterrizada a las relaciones de trabajo. ¿Qué es lo que vengo a proponer en estos minutos? Un temario de esta naturaleza. Hablar de la inclusión laboral para las personas con discapacidad y adultos mayores. El 5%, como bien lo comentaba Jessica, ya está aprobada por el Senado de la República, se encuentra en el tintero en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar en el contexto en el que nos encontramos. Voy a darle una pincelada muy breve al caso Olivera Fuentes, del que acabo de hacer mención, porque no podemos desvincular esta figura sin tomar en cuenta estos temas de la sentencia de la Corte Interamericana. Vamos a proponer 7 pasos importantes de manera inmediata que se pueden aplicar desde la visión de derechos humanos y las relaciones de trabajo. ¿En dónde nos encontramos? Y siempre en cada escenario... Gerardo, perdón que te interrumpa. No sé si puedes poner tu pantalla completa, pues están mencionando que se ven varias pantallas. Parece por ahí hay una opción de poner presentación completa. Me imagino que lo tienes conectado a un HDMI, entonces es lo que provoca A ver. ándale, ya. ¿Ahí se ve mejor? Listo. Gracias. No podemos perder de vista esta parte que para mí es importante, lo que ha sentenciado Alvin Toffler. Los analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no saben leer, no van a saber escribir, sino aquellas personas que no estemos en la capacidad de poder estar en el aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. En esta figura creo que nos encontramos, que nos estamos aquí presentes en este reaprendizaje, en las relaciones de trabajo juega un papel toral. Este 5% de contratación de personas con discapacidad y adultos mayores, sin duda viene a darle un contexto importante a la serie de reformas que se han suscitado a partir del 2019, pasando obviamente por la reforma constitucional de 2017, que a estas alturas se ha modificado un poco más del 65-70% de la Ley Federal del Trabajo. Hay una serie también de reformas que se encuentran en el tintero, ya una en la Cámara de Diputados, otras en la Cámara de Senadores. En el caso específico, ya fueron aprobadas estas 2 reformas por la Cámara de Senadores y se encuentra en la Cámara de Diputados. La obligación de los centros de trabajo de tener por lo menos el 5% de su plantilla laboral contar con personas con discapacidad y adultos mayores, es decir, aquellas personas de arriba de los 60 años. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué invertir en la inclusión laboral? ¿Por qué mi empresa debe de involucrarse en esta figura de la inclusión laboral? Y sin duda hay 2 opciones. Primero, porque lo exige la norma jurídica,
Y si te encuadra tu respuesta en esta primera opción, pues bueno, desafortunadamente este escenario, este weekly, no hay mucho de qué aportarte en lo inmediato porque no está aprobada por la Cámara de Diputados. Y espérate a que salga la norma ya aprobada en la Cámara de Diputados y que pueda ser, que forme parte de las obligaciones de la Ley Federal del Trabajo. Pero si tú encuadras en esta segunda opción, porque es parte de la aspiración corporativa de mi empresa, ahí va a radicar la importancia de este tipo de ejercicio. En el primer escenario, solamente es para un tema cultural, porque si estás aspirando solamente a aplicarla cuando te lo exija la propia norma, pero si en esta figura te encuadras, te encuentra tu empresa o las empresas que representas, porque forma parte de la aspiración corporativa de las empresas que representas, ¿qué es lo que nos establece estas reformas? Se amplía un catálogo de grupos vulnerables de manera histórica, en el caso se encuentra la mujer, los menores, esta figura de las personas con discapacidad y los adultos mayores tiende a ampliar ese catálogo y en el caso de las personas con discapacidad se generan 14 nuevos artículos, que es lo que busca que garantice un ambiente laboral inclusivo, que puedan crear protocolos de inclusión laboral, que puedan capacitarse en el área laboral con equidad y sobre todo con igualdad de oportunidades. Aplican medidas de prevención en reclutamiento, en la selección, en la contratación, en los principios de equidad, en la igualdad, y todo esto lo resumimos en la inclusión laboral. ¿Qué es lo que aspira este proyecto? De que al menos en nuestra plantilla laboral, cuando se tengan 20 trabajadores o más, contar con el 5% con personas con discapacidad y adultos mayores. Vamos a ver qué va a suceder en este proceso legislativo que trae una serie de reformas pendientes, por ejemplo, el convenio 190, que ya entró en funciones en julio de este año, un convenio relacionado a la violencia y el acoso. Está pendiente también la reforma sobre este mismo convenio, la igualdad sustantiva, el aguinaldo digno, la jornada digna, en fin, una serie un rosario de reformas. Y en esta se encuentran para la inclusión laboral para personas con discapacidad y adultos mayores. Pero esta es la parte en la que nos encontramos en la cuestión legislativa. Esperar a ver qué sucede, qué es lo que va a pasar con esta reforma, o verdaderamente ya aplicarnos. Y aquí en esta figura va a depender de la aspiración corporativa, como mencionaba hace unos instantes, y no podemos perder de vista el contexto en el que nos encontramos. Ojo, compañeras, compañeros, no es el texto, no es la norma la que estamos buscando que se modifique, es el contexto en el que nos encontramos. Y para este tema es importante hacer una referencia. El 27 de febrero del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 11 de la Ley General para la Inclusión para Personas con Discapacidad. Ojo, 27 de octubre del año pasado. ¿Qué es lo que exige en esta reforma? Que la STPS va a promover el trabajo digno y decente, la igualdad de oportunidades, como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, pero se va a verificar que existan elementos que garanticen la prohibición, ojo, la prohibición que queda prohibida la discriminación en la selección, contratación, remuneración, tipos de empleo, reinserción de las personas con discapacidad. La STPS de manera paralela ya
a raíz de esta reforma, debe de estar involucrándose en estos temas, no sin necesidad de que incluso la reforma prospere o no. Entonces, en esta parte tenemos una serie de contextos importantes en los que nos tenemos que ubicar. Por ejemplo, que los derechos humanos han impulsado un nuevo escenario de las relaciones de trabajo, que no solamente tenemos que partir de la interpretación de la norma, sino de la interpretación de los principios, que estos principios los encontramos en los derechos humanos. El artículo 3, garantizar un ambiente libre de discriminación y de violencia. Con este solo principio nos da pauta para involucrarnos en temas de acoso, de hostigamiento, de inclusión, de igualdad sustantiva, etcétera. Entonces, estos derechos humanos forman este nuevo modelo de las relaciones de trabajo y pareciera ser que son inalcanzables, pero no es así. Estos derechos humanos tienen como un antecedente en el caso de las personas con discapacidad. Si no me equivoco, es el primer asunto que resuelve la Corte Mexicana en el ADR 1387, diagonal 2012, justamente de una vacante que se limitó a una persona con discapacidad. Hay otros referentes también de la misma intensidad, que el ADR 992 diagonal 2014, que justamente nos hace referencia a la discriminación desde la vacante, es decir, antes de que inicie el vínculo laboral, las empresas están obligadas, las entidades corporativas están obligadas a que no exista discriminación, a que exista igualdad. Y en esta figura, este antecedente nos da una mayor impacto dentro de las relaciones de trabajo. Dejo aquí también esta presentación por si les llegara a ser de utilidad, que es lo que nos hace referencia en esta propia sentencia. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar, buscar en este ejercicio de reformas al interior de nuestra entidad corporativa? Garantizar la dignidad humana, esa dignidad humana que está en la vacante, que está en el acceso, que está en la retribución, que está en la terminación laboral, teniendo factores importantes como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad y no discriminación. Sobre esta figura, sobre la igualdad y no discriminación, es la que tenemos que estar involucrándonos. Ojo, se concrete o no las reformas a la parte de inclusión laboral para personas con discapacidad o para adultos mayores, se concrete o no, tenemos que estar garantizando la dignidad humana en las relaciones de trabajo, y esta debe de ser inclusiva, debe de involucrar, y ahorita vamos a dar este contexto internacional. Este efecto dominó que producen los derechos humanos en las relaciones de trabajo parte como lo mencionábamos hace unos instantes, desde el acceso, desde la propia vacante, desde el propio diseño en el que estoy solicitando una vacante, tiene que ser inclusiva. Tenemos que armar un comité donde podamos crear perfiles de puestos, pero con una visión de derechos humanos. Ojo, me voy a esperar a que se publique la reforma para empezar a trabajar. Vamos a tener consecuencias jurídicas porque la DSTPS de manera paralela ya está abordando o debe de estar abordando estos temas. Número 1, voy a esperarme a que se concrete o ya debo de empezar a trabajar en una sola figura, con una visión de derechos humanos, porque esta figura de la inclusión laboral, por ende, va íntimamente ligada a la visión de derechos humanos, pero no es exclusiva de la inclusión laboral. Tiene que entrar otros factores importantes, la violencia, el acoso, la igualdad sustantiva, en fin, este aspecto. El catálogo de cumplimiento se ha ampliado a raíz de los derechos humanos y ahora tenemos un catálogo internacional en la que las empresas se deben de estar involucrando. Esto lo incluye el acceso, la contratación, la propia retribución y, por supuesto, las condiciones laborales en las que se encuentran cada una de las personas que estamos contratando. Importante también la extinción del contrato de trabajo. Hay que recordar que existe una diversidad de protocolos que están obligadas
las personas juzgadoras en este país, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, protocolo para personas con discapacidad, el protocolo de la diversidad y orientación sexual. Es decir, procesalmente tenemos que estar atendiendo cada uno de estos aspectos, no solamente desde la parte íntima, desde la parte interna, sino también desde la parte procesal en caso de que llegáramos a tener un conflicto individual de alguna persona con discapacidad o de adulto mayor, por supuesto, el tema de género tiene que estar íntimamente ligado. Y aquí esta figura en donde el compliance, en donde la parte de la prevención tiene que entrar con una lupa muy severa que tiene que estarnos cuestionando, tenemos que estar revisando, tenemos que estar monitoreando que se estén cumpliendo con esta visión de derechos humanos. Aquí hay un tema interesante Estimado para Everardo, hablar con las personas perdón que te interrumpa. Fíjate que por aquí, digo, para ir dando conclusión a tu intervención y dar paso a nuestro otro compañero, por aquí nos pregunta Ingrid González, dice, ¿dónde podemos encontrar más información sobre la presunción de discriminación? No sé si exista ese concepto como tal o te referías más a la presunción de inocencia. Eh, por aquí lo refiere Ingrid. Hay una sentencia, gracias Raúl, hay una sentencia extraordinaria, el ADR 36, ahorita se los paso en el chat, la 3768 diagonal 2016 de la segunda sala, que hace referencia a la discriminación en el área laboral, que justamente nos refiere a esta presunción de inocencia que debemos de ubicarla en las relaciones de trabajo. También nos habla de la presunción de esta discriminación, donde exige una carga procesal para la parte empleadora de la motivación reforzada, esta motivación reforzada que es un doble argumento, un elemento probatorio que nos va a dar la pauta para poder exigir a cada una de estos temas, Raúl. Ok, perfecto. Pues bueno, si quieres, vamos dando paso al siguiente y si nos queda un espacio, si te parece bien, vamos a dar una conclusión al final. Claro. Ok, gracias, te agradezco. Adelante, creo que pasamos con Ángel para efectos de dar avance. Néstor, ¿tú estás listo o quieres que empiece yo? Tú me dices. Adelante, por favor, Ángel, con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante lo que nos comenta Everardo. Esa es la perspectiva, digamos que laboral, de la parte de la inclusión laboral, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se transmite eso o cómo se está promoviendo eso desde un punto de vista fiscal? Y decidimos dividirlo en dos partes, ¿no? Primero la parte de teletrabajo y luego los estímulos fiscales que ya existen para personas con discapacidad y adultos mayores, ¿no? El teletrabajo en principio sonaría que no es un método de inclusión laboral, sino una forma de trabajo, pero pues claramente esto permite que ciertas personas con dificultades motrices y demás, o que estén en lugares remotos, o sea, que puedan acceder al trabajo personas que no necesariamente pueden trasladarse, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que estamos viendo estos dos temas, ¿no? En el tema de teletrabajo, la primera parte que ya sabemos, pues es la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y en materia fiscal, bueno, esto se aterrizó en una norma oficial mexicana, que es la 037 de la STPS, que se publicó el 8 de junio de 2023 y entra en vigor el 5 de noviembre de 2023, ¿ok? Esta norma básicamente prevé determinadas obligaciones que tienen impacto en la materia fiscal, ¿no? Primero, para el patrón, tiene que haber una política de teletrabajo y debe de cumplir con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo según corresponda, ¿no? Tiene que haber un
tiene que establecerse y documentarse el proceso de implementación de teletrabajo para el centro de trabajo que cambie de modalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, como vamos a ver, no van al centro de trabajo, entonces se le tienen que dar los elementos necesarios, dentro del cual se les tiene que pagar una parte proporcional de la luz y gastos en que incurran para utilizar esta modalidad, ¿no? El tercero es esta obligación de entregar insumos necesarios para los trabajadores bajo la modalidad, que son sillas, computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, estos dos temas pues tienen relevancia para efectos de deducibilidad, ¿ok? ¿Cómo se deducen? Pues las herramientas de trabajo se deducen con una factura que se emite al patrón como una herramienta de trabajo, que obviamente tiene que estar respaldado por la política. Y los demás apoyos, como pago de una parte proporcional de la luz y gastos adicionales que tenga el trabajador, se deducen vía el pago directo y un concepto que se incluye dentro de los FDIs de nómina, o sea, el recibo de nómina, ¿no? Ahora, un tema bien importante de la NOM 037 es que tiene que haber mecanismos de reversibilidad. O sea, esto nos implica que la elección del método del teletrabajo es del trabajador. O sea, en cualquier momento el trabajador puede pedir que se cambie el teletrabajo cuando hay alguna modificación de condiciones de seguridad y salud o porque así convenga sus intereses. Entonces, el teletrabajo es uno de los problemas que tiene esta norma oficial mexicana, y que también tienen una implicación, digamos, fiscal, porque por una parte tenemos esta obligación de entregar todo a los trabajadores, y por otra parte también tenemos que tener a su disposición un lugar de trabajo por si deciden que quieren cambiar la modalidad, ¿no? Entonces, esto es bastante, bastante grave. Ok, de la parte y las obligaciones de los trabajadores por el otro lado, son mucho más pequeñas, ¿no? O sea, primero nada más tienen que informar al patrón de cualquier alteración de las condiciones de seguridad, ¿no? Luego, cuidar las herramientas de trabajo, que pues esto ya es bastante genérico. Y luego, informar por escrito y con antelación cualquier cambio de domicilio. Entonces, ellos tienen que estarnos notificando del domicilio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que tienen relación con efectos fiscales, ¿no? Primero, pues tienen que tener un área de trabajo ordenada, bien iluminada y demás, lo cual, pues a nosotros como patrón, lo único que nos obligaría es a ayudarle con el pago de la luz, el internet y lo que tenga que tener para estos agentes físicos, ¿no? Luego, para evitar riesgos laborales por agentes ergonómicos, tiene que proporcionar una silla ergonómica en principio, ¿no? Y de factores de riesgo psicosocial que deben de cubrirse el trabajador es que tiene que contar con un lugar libre de distracciones, que eso sí no es a cargo del patrón para nada, ¿no? Ok, denme un segundo porque está, no. Sí. Ok. El siguiente punto de la presentación es entrar a los aspectos fiscales un segundo. Ok, perfecto. Entonces, vuelvo a presentar. Ok. Listo. Cualquier cosa que no se vea bien, me avisa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué aspectos son relevantes? Y no se han discutido demasiado. Bueno, primero que tenemos que pagar concepto de electricidad e internet, tenemos que determinar una parte proporcional, ¿no? Son deducibles como herramientas de trabajo y se incluyen el CFDI, porque obviamente el patrón no va a tener un recibo de luz a su nombre, ¿no? Luego, el trabajo es una forma de organización laboral y esto tiene una relevancia muy importante en el centro de trabajo. En materia de seguridad social, hay una obligación de registrar todos los centros de trabajo. Entonces, empieza la discusión sobre si el trabajo remoto constituye un centro de trabajo en el domicilio de las personas. Claramente, nosotros creemos que no. Obviamente, por eso ponemos aquí la definición, que dice que el trabajo es una forma de organización laboral donde desempeñan actividades remuneradas en lugares distintos al centro de trabajo.
Pero bueno, seguramente puede haber ahí cuestionamientos. En materia fiscal internacional, una persona trabajando en home office puede generar un establecimiento permanente, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, si bien el IMSS ya tiene instrumentado unos avisos donde se puede decir que la persona está trabajando en modalidad de teletrabajo, lo cual no la vincula a un centro de trabajo, aunque sí tiene que tener un centro al que tenga que ir para cualquier cuestión con la empresa. Donde sí tenemos un problema importante es en impuestos locales sobre nómina, porque el impuesto local, hay varias reglas, obviamente la regla de cada estado prevé cuándo se genera este impuesto, no, pero en general dicen que se genera por el lugar donde la persona está trabajando, ¿no? Entonces, ya estamos viendo casos donde una empresa tiene 1 o 2 centros de trabajo a nivel de la República, pero tiene empleados que están en teletrabajo en 10 estados, ¿no? Evidentemente, sería muy difícil cumplir con el pago del impuesto sobre nóminas porque uno de los requisitos administrativos para pagar el impuesto sobre nóminas es que tengas de alta una sucursal ante el SAT y luego con esa sucursal ante el SAT tienes que dar de alta un centro de trabajo ante el IMSS y con eso te dan tu registro para poder pagar este impuesto local. Entonces, además de todas las complicaciones fiscales estatales, tienes un problema administrativo de facto que no hay manera de pagar si no abres sucursal y tú no vas a abrir una sucursal en el domicilio de cada una de las personas, ¿no? Entonces, este tema no se ha debatido lo suficiente y creo que genera bastantes problemas en el teletrabajo, ¿ok? Ahora, en materia federal, el artículo 186 de la ley del ISR establece estímulos fiscales. ¿Qué significa? Que te otorga un crédito fiscal cuando emplees a 2 tipos de personas. Actualmente, ahorita nos va a hablar Néstor, perdón, de una propuesta de modificación para agregar a otro tipo de personas a este estímulo fiscal. Esto ya existe desde hace años, ¿no? Las 2 categorías son adultos mayores, que son la ley del ISR, define como personas de 65 años y más. Por lo que dijo Everardo, entiendo que esta definición no necesariamente es compartida por la reglamentación constitucional y demás, y pues aquí tendrías un tema porque ahí hablan de 60, acá de 65. Y define también a las personas con discapacidad, pero estas personas con discapacidad tienen una definición también distinta que pudiera tener algún tema de equidad, ¿no? Habla de discapacidad motriz, que requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas, discapacidad mental, auditiva, en un 80% o más, o los invidentes, y tiene que estar certificada por el IMSS, ¿no? Entonces, si bien existe un estímulo fiscal que significa un crédito del 25% del sueldo que le pagas a estas personas, o sea, digamos, diciéndolo en términos muy llanos y simples, el gobierno te pondría el 25% del salario. Hay demasiados requisitos para la aplicación del estímulo fiscal. Y esto se traduce en que hasta donde tenemos conocimiento, hay muy poco uso de este estímulo. Perfecto. Aquí ponemos 3 ejemplos de estados que han establecido exenciones sobre el impuesto sobre nóminas, ¿no? ¿Y qué vemos? Pues, por ejemplo, Puebla te da un 100% de reducción, que son personas mayores de 60 años. Otra vez, esta definición de adultos mayores no es conforme en todas las reglamentaciones y personas con discapacidad. Bueno, Coahuila te exenta el impuesto sobre nóminas por personas, adultos mayores y discapacidad. Y Nuevo León, desde 2022, también te exenta al 100% de las erogaciones por concepto de contrataciones de mujeres, consideradas jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes trabajadores que tengan un primer empleo, y adultos mayores otra vez definidos como personas de más de 60 años, ¿no? Entonces, hay mucho que avanzar en nuestra regulación, sin duda. Están los estímulos fiscales que deberían de promover esto a nivel federal, están los estatales, pero hay mucha complejidad en acceder a estos beneficios y además pues vemos que las definiciones de persona con discapacidad y adulto mayor no son acordes, ¿no? Entonces, esto nos obliga a hacer un análisis caso por caso. El IMSS definitivamente ha dado los pasos más importantes, yo creo, en materia de teletrabajo, resumiendo.
Pero obviamente no está, no se tiene un proceso, una homologación en impuestos locales y federales, que seguramente va a generar problemas de aplicación en el teletrabajo, que está por verse, y eso lo vamos a ver en el seminario que tendremos próximamente en México con Raúl y todos los aquí presentes. Sí, gracias Ángel. Fíjate que por aquí hay una pregunta, bueno, hay un comentario, solamente dice, José Luis Barragán dice, me parece que el derecho de reversibilidad puede ser ejercerse por ambos, trabajador-trabajadora, pero también por la parte patronal y no solo por una de las partes, ¿no? No sé si tengas algún Sí, comentario. no, estoy de acuerdo. Se puede ejercer por ambas partes. Aquí el problema es cuando tú, o sea, que no como patrón, tú no puedes escoger el aspecto de teletrabajo permanentemente, ¿no? Siempre tienes que tener la opción de que puedan regresar a la oficina. Ese fue mi comentario, pero sí, se puede ejercer por las dos partes, coincido. Y si me permites abonar aquí en este sentido, pues la realidad es que también tiene que partir de un acuerdo de voluntades. De hecho, la misma norma oficial mexicana sugiere que se pacte, ¿no? Y que se tenga un aviso previo para efectos de la reversidad, porque no puede llegar de manera sorpresiva y decir, oye, ¿sabes qué? Regrésate, si no se tiene que pactar, ¿no? Al final del día, todo eso también radica en cierta manera en la regulación que cada empresa tenga en sus contratos individuales de trabajo, en sus reglamentos interiores, para ver de si hay algún proceso que defina también de alguna manera el tema de la reversidad, siendo un derecho, pero deberá tener un proceso establecido, ¿no? Ahí Everardo nos va a instruir en su momento. A mí lo que me preocupa es que es un derecho del trabajador, ¿no? Y según yo, los derechos de los trabajadores, o sea, sí es de común acuerdo, pero si el trabajador lo pide, según yo, no hay mucha forma de hacerlo. Pero bueno, es una de esas, o sea, dice convenio, dice, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una solicitud, pero yo no veo cómo pudiera el patrón, Negarse, ¿no? y ese es mi punto, pero digo, ahí me gustaría mucho el input de Berardo cuando sea su momento de cómo ve esta parte. Creo que es bien interesante para todos, ¿no? Excelente. Pues damos paso a nuestro amigo Néstor Gabriel, desde la República Hermana de Chiapas. Checoslovaquia, por favor. Bienvenido, Néstor. Adelante. Gracias, Raúl, Ángel, Everardo. Fíjense que la parte que yo quiero abonar a esta presentación es justamente esta contextualización de lo que representan los estímulos fiscales a la luz de ese incentivo, este gasto tributario que se discute entre esos tres términos, ¿no? Quiero contextualizarlo para ver si este afán de inclusión laboral, esa es mi premisa, ese afán de inclusión laboral también crea polos de desigualdad laboral, porque si bien la propuesta que yo traigo, que es el grupo parlamentario del PRI, curiosamente, el PRI regularmente no hace propuestas de estas, bueno, al menos no las había hecho en los últimos años, pues pretende que a los jóvenes de entre 15 y 29 años se les otorgue un estímulo fiscal, por supuesto, a los empleadores, otorgándoles ciertas condiciones. Pero para ello, primero quisiera mostrarles lo que traigo para ustedes, ¿no? Pues bien, si contextualizamos estas definiciones doctrinarias que podemos encontrar en el Diccionario Jurídico Mexicano, de lo que representa realmente un estímulo, yo tengo un gran choque de conceptos y un conflicto al respecto cuando se establece en la ley del impuesto sobre la renta el título 7 de los estímulos fiscales, cuando vemos que de facto ahí hay muchos regímenes parafiscales, que no todo es un estímulo fiscal, hay un aspecto parafiscal, se entiende en función de lo que busca un estímulo, pero un estímulo se cuantifica, un estímulo es de carácter económico. Los incentivos fiscales, que de una u otra manera también voy a contextualizar en un estudio que se hizo a nivel Latinoamérica, y se los voy a poner ahí para consulta, pues diferencia entre lo que es evidentemente el estímulo fiscal a la luz de un gasto tributario, como aquella cantidad que deja de percibir el Estado, y lo que es un incentivo propiamente hablando, ¿no? Y bajo este contexto, lo que quiero rescatar con esto que les presento es de que todos estos estímulos van enfocados a
favorecer de manera particular a una clase, a una especie de contribuyente que puede considerarse vulnerable. Eso es lo rescatable. Sin embargo, vamos a poner si esas esferas, vamos a dejar la premisa, si esas esferas no crean también polos de desigualdad en aquellos rangos no contemplados en los estímulos. Y de ahí que recordar que nuestra Constitución nos marca puntualmente 3 aspectos importantes como de parte del desarrollo y crecimiento económico, que es justamente favorecer la competitividad, dígase, aquellas condiciones con las cuales los estados, las economías, los países, vaya, pueden atraer las inversiones, pero para eso tienen que tener empresas productivas, y aquí me sesgo en parte del comentario, y también, pues, el crecimiento económico a la luz de este éxito particular de las empresas, pues, que sea masivo hacia la economía, y sobre todo, dice acá, el empleo y una justa distribución del ingreso. Me parece que en estos 2 últimos conceptos, más aún en la justa distribución del ingreso y la riqueza, es donde se puede dar pauta para que el Estado haga esfuerzos a la luz de este gasto tributario, que lo tenemos a continuación, para poderlo, dijéramos, acreditar o validar socialmente hablando. Porque hay que decir que este dinero que deje de percibir el Estado, de alguna manera es un gasto, al no ser un ingreso, ¿no? A nivel de flujo meramente económico, yo soy un simple contador, pues la verdad que un gasto es pues aquello que erogas, pero también te puede significar una carga, aquello que dejas de percibir, ¿no? De hecho, los abogados ustedes dicen, oye, pues, ¿qué te mando? ¿Cómo es? Daños y perjuicios, ¿no? Pues lo que pierdo y lo que dejo de percibir. Bueno, aquí sería un tema de un perjuicio, vaya, ¿no? Pero ¿con qué sentido? Permítame leerlo, por favor, del CIAT, a la luz de esta, que lo retoma la CEPAL en esa fuente que les dejo ahí. El gasto tributario se define como los recursos dejados de percibir por el Estado por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados contribuyentes en relación a un sistema tributario de referencia. Es algo sistémico con el fin de alcanzar ciertos objetivos de la política económica y puntualiza de la política social. Y hay que entender que en la definición más actual del derecho y aceptada y general, por supuesto, pues tenemos este derecho social, público-privado, donde el derecho social alcanza matices que rompen todas las premisas. Es decir, a la luz de lo social, todo es válido porque pues, se quiere masificar el beneficio. Pero bueno, y entonces, fíjense que ya, qué bueno que Ángel tocaste el tema de las contribuciones locales, de los incentivos, amigo, porque dentro de lo que pude rescatar de este derecho comparado, en este estudio que, insisto, ahí está en cita, pues este es este cuadro de la tipología de los gastos tributarios, cómo se van definiendo punto a punto y en qué consisten para poder llegar a este último análisis de lo que hoy se pretende a la luz de de estímulo de jóvenes de entre 15 y 29 años, ¿verdad? Bueno, pues tenemos el gasto tributario, dígase un estímulo, un incentivo tributario a la luz de una exención, a la luz de una deducción, a la luz de un crédito. Puntualizo para los amigos que nos puedan seguir en otras latitudes que para nosotros en México deducción fiscal es una partida que se resta de la base tributaria, porque luego esta palabra deducción fiscal se confunde en países, por ejemplo, por Chile, Perú, donde le llaman crédito fiscal. Bueno, pues aquí le llamamos deducción fiscal a lo que ustedes llaman crédito fiscal. El crédito, propiamente hablando, que nosotros lo referenciamos como una cantidad que no incide en la base, pero sí incide directamente sobre el impuesto, las tasas reducidas, por supuesto, y temas de diferimiento. Sobre estos 5 ejes se plasman los diversos estímulos y beneficios fiscales a lo largo y ancho de una economía latinoamericana, sobre todo que son aquellos que requieren dar estímulos y sobre todo un estímulo al empleo. ¿Por qué necesitamos dar estímulos a los empleadores? Porque, perdónenme, este estímulo es a los empleadores, porque es claro que los dueños del dinero no están en estas circunscripciones, que necesitamos captar inversión extranjera regularmente de Europa, Estados Unidos, Asia, para que vengan a nuestros países y en nuestros países puedan generar esta demanda, que con ello, esta oferta de empleo, perdón, que con ello se genera una demanda agregada dentro de la economía porque hay un derroche económico. Y dentro de todo lo que busca el gasto social, fíjense, yo lo cito en función de lo que trae nuestra Constitución, estimular el crecimiento y generación del empleo y apoyar a los sectores más vulnerables dentro de la sociedad. Cito esto y habiéndolo dicho, pues ya me voy al análisis de esta iniciativa
que se suma a un nuevo capítulo dentro de este título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta, se sumaría más bien, que no se ha discutido mucho y sin embargo no sería extraño que pasara a la luz de todo pues de toda esta filosofía de gobierno que traemos actualmente con el impulso a los jóvenes, en fin. Y rescato algunos puntos importantes que me parecieron, y con comentarios que me parecieron de la misma. Por ejemplo, esa tasa de desocupación de los jóvenes, ¿no? Que habla del 5.6%, que más o menos representan poco, alrededor de 2.5 millones de personas, de jóvenes desempleados o en características informales. Y es que si esto lo traemos a la luz de lo que debemos entender por trabajo digno o decente, como aquel que se respeta plenamente, en el que se respeta plenamente la dignidad del trabajador y no existe ningún tipo de discriminación y sobre todo se tiene acceso a la seguridad social, justamente es donde esta iniciativa hace un énfasis importante. Oye, es que sí hay trabajo, es que sí están dentro de parte de la población económicamente activa, es decir, aquella población en edad de trabajar y que entre 14 y 60 años me parece que es el rango, me puedo equivocar del rango, pero que está buscando trabajo, esos sí están empleados, pero en condiciones informales. Y eso no es trabajo digno. De hecho, ya propiamente en el texto del artículo, que es tan solo estos dos parrafitos, se habla puntualmente que deben estar incluidos en el tema de la seguridad social. Y algo que rescata la exposición de motivos, pero que no lo traduce en este estímulo que se pretende establecer, es justamente que habla del primer empleo, como muchos han existido ya. Entonces, y sin embargo, el artículo no habla para el primer empleo. Allá sí se hablaba del primer empleador. Y parece bueno, parecería malo, me parecería bueno que fuera abierto, porque si no, el primer empleo, pues ahora sí que el universo de posibles beneficiados, pues se disminuirá sensiblemente. Y sin embargo, decirles que con esto, ¿qué va a pasar con aquellos? Si ya tenemos un estímulo para las personas de adultos mayores y la OMS, como había dicho Ángel, oye, es que no definen los estados qué es un adulto mayor. Bueno, la OMS ya ha dicho que es a partir de 60 años. México particularmente lo ha enfocado en razón a 65 años, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con la edad pensionaria. Y sin embargo, decir, bueno, pues si tú contratas un adulto mayor, ¿qué pasa con la pensión? Técnicamente la pensión se suspende y no puedes estar percibiendo pensión y eventualmente recibiendo un trabajo. Si estamos hablando de la misma entidad pensionaria, posiblemente si tenemos dos entidades pensionarias o estamos hablando que trabajo para una y percibo pensión de otra, entonces estamos de acuerdo. Pero si hablamos de la misma entidad pensionaria, me parece que no sería posible como que estimular ya no al patrón, sino al trabajador adulto mayor que quisiera. Pero en este caso, los jóvenes, digan si no, a ver qué va a pasar con una persona, un joven de 29 años, llegas a un puesto de empleo, un profesional, vaya, entendamos que ya a los 25 años ya terminaron su carrera, algunos con posgrado, y se enfrentan contra uno de 30. Vamos a ponerlo vamos a estresar el ejemplo, uno de 29 contra uno de 30. Es claro que las empresas van a preferir económicamente, por el beneficio que se define como una deducción. Esto no es un crédito. Esto se va como una deducción directa y con un porcentaje fijo. Fíjense, la iniciativa hablaba de un 20%, ya la ley lo recupera un 25%. Este 25% representaría una deducción adicional. Ojo, esas deducciones que no tienen CFDI, para que entendamos que todas las deducciones a la luz de los estímulos fiscales no tienen que pasar por este velo, ¿verdad? Esta línea, esta matriz del comprobante fiscal digital. Bueno, el INEGI nos dice que el 40% de los jóvenes tienen esas condiciones de informalidad, rescato esos números, y bueno, aunque, insisto, la exposición de motivos marca que habla del primer empleo, pues la realidad es de que es omiso en un momento dado ya la definición del artículo. ¿Qué va a pasar? La verdad que se está hablando poco de este estímulo. No sé si vaya aparejado por el efecto de este programa social de jóvenes, que la verdad ha dejado un poco de lado al mismo, pero y sin embargo, aquí está la propuesta. Pero lo que quiero centrar nuevamente, y ya para terminar mi participación, es realmente a la luz de un estímulo fiscal, de un gasto tributario, como lo hemos visto ya,
no creamos polos de desigualdad y brechas. Aquí tenemos a Everardo y Everardo dice, oye, espérame, entonces es que sí podemos, no sé, en mi opinión sí, porque estás catalogando diferentes y estás dándole mejores cartas para jugar dentro del ámbito laboral a ciertas personas que no. Entendamos el grupo vulnerable de los adultos mayores, entendamos a ellos porque de verdad están más mermados, realmente están más vulnerables, pero aquel joven que empieza con toda su capacidad productiva, que dicho sea de paso, no sería México el primer país que lo otorgara, pero bueno, aquellos que están en toda su capacidad productiva, no vas a crear polos de desigualdad y eventualmente este gasto tributario, digas, ese dinero que va a dejar de percibir el Estado, no habrá un modo adicional de hacerlo, de que el Estado lo recupere, no sé, lo estoy poniendo como mera suspicacia, o sea, lo dejo percibir de este lado, pero sí lo percibo por este otro lado. Y nada más para puntualizar algo que yo no traje en presentación, pero sí lo quisiera, no quisiera ser omiso, es que a la luz de todo este crecimiento social y de estos beneficios que se buscan para el trabajador, parte importante de nuestra legislación tributaria mexicana se ha dejado de considerar y dicho actualmente está siendo retomado por grandes organismos, grandes representaciones patronales. Podríamos, como la World Compliance Association, establecer un punto de impulso al respecto, que es justamente los programas de previsión social. Ahí sí pudiéramos ayudar, ya no quizás a estos jóvenes, aunque no podríamos discriminarlos, y sí a aquellas personas que profesionalmente ya no se encontrarían en los rangos pues, que los estímulos están contemplando. Pues muchas gracias, Néstor. Por aquí hay una preguntita para ti, para pasar a las conclusiones. Nos dice Alma, buenos días, ¿nos puede proporcionar el fundamento legal para el incentivo a la contratación de jóvenes, por favor? Estás en silencio. Es propuesta del grupo parlamentario del PRI. Okay. Ahorita no, va a pasar, pues cuando pase, ¿no? En el Congreso. Pero, okay. Insisto, no se está discutiendo mucho, fue de mayo de este año, la 17 de mayo, la propuesta, y ahí está, todavía no es una realidad. Claro, gracias, Néstor. Pues creo que, digo, el tiempo es corto, definitivamente, pero nos queda un breve espacio para las conclusiones de todo este tema tan interesante. Y pues iniciaríamos en las conclusiones como en el orden que se expuso con aquí nuestro amigo Everardo. Por ahí a lo mejor quedaron algunos temas pendientes y a lo mejor también reforzar lo que el comentario que hicimos con Ángel sobre el tema de la reversibilidad del tema del teletrabajo, pues sería bueno darle tu opinión, ¿no? Al respecto también. Gracias, Raúl. Nada más para acotar ya como última parte, es importante que no perdamos de vista que el tema de la inclusión laboral, más que sea una exigencia en la propia norma, representa hoy en día una de las mayores inversiones que se deben realizar en las entidades corporativas con una visión de derechos humanos. Y para hablar de inclusión laboral, es importante que se analice la parte del caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Olivera Fuentes contra Perú. Cristian Manuel Olivera Fuentes, un joven que en el 2004 se encontraba con su pareja del mismo sexo y dice la sentencia teniendo actos afectivos. Sencillamente se levanta una pareja heterosexual con familia, se molesta, se incomoda, llegó el asunto a la Corte Interamericana y la Corte ha manifestado, ha sentenciado que las empresas están obligadas a seguir los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas de respetar, de tener un compromiso político de respetar los derechos humanos, que debe de crearse un vínculo para las personas de la comunidad LGBTQ+, dentro de las propias empresas. Es decir, ya esto es de la sentencia interamericana, de la Corte Interamericana, es vinculante para el Estado mexicano. No requerimos que exista una reforma de inclusión laboral. Si existe, fabuloso, bienvenido, pero ya hay una parte importante. Es importante que se pueda analizar esta sentencia desde la visión de derechos humanos, desde el cumplimiento de la propia norma, y cruza una frontera importante, Raúl, Ángel, Néstor, Jessica. Esta frontera es que
las empresas no solamente están obligadas a garantizar la igualdad y no discriminación en las empresas, sino que también dentro de sus socios comerciales, con sus proveedores, exhibe un pasaporte que cruza la frontera de las relaciones de trabajo, y lo encontramos en este caso de la sentencia del caso Olivera Fuentes contra Perú. En la situación del teletrabajo, pues bueno, yo creo que estábamos mejor regulados cuando no estábamos regulados, es decir, el teletrabajo, el exceso de exigencias, valga la redundancia, estas propias exigencias que permite prácticamente que pueda crear una norma imposible de cumplir en estos escenarios, y la tendencia, desafortunadamente, hay que hablar con la realidad, es que no exista teletrabajo bajo esta normatividad, porque hay que tomar en cuenta que es la propia Comisión de Seguridad e Higiene que, con autorización de la persona trabajadora, le otorgará la facultad para que pueda penetrar en la intimidad de su hogar, para que esta Comisión de Seguridad e Higiene pueda verificar que no exista violencia intrafamiliar, que no exista discriminación en el interior del hogar, para efecto de tener un ambiente libre de discriminación y de violencia. Entonces, partiendo de este ejercicio, es muy complejo, y hay que ir viendo esta situación de las exigencias de la propia NOM 037. Y pues bueno, manera de conclusión, invertir en inclusión no por exigencia, sino por cultura, es un gran reto que tenemos que implementarlo, y que por supuesto va a traer beneficios de carácter de derechos humanos. Muchísimas gracias, Everardo. Como bien dices, ¿no? Es un gran reto y hay una sobreregulación en todo sentido, y desafortunadamente también las intenciones muchas veces pues de la norma, pues no se cumplen, y hay que decirlo abiertamente, también se generan excesos por ambas partes, ¿no? Tanto del lado patronal como del lado de los trabajadores. Entonces, el justo medio o el punto medio es complicado llegar a ese punto, ¿no? Pero bueno, y como bien lo mencionas, la tendencia en materia laboral mayor es el tema de la protección a los derechos fundamentales, ¿no? Inclusive en materia de compliance, recordemos que hay instrumentos de la OSCE, de la ONU, que refieren, ¿no? Sobre la protección de los derechos humanos en las empresas. Entonces, desde ahí, que tiene muchos años esos documentos, pero cada vez están tomando mucho más fuerza. Excelente. Pues pasamos contigo, Ángel, alguna conclusión, comentario final que nos puedas aportar. La conclusión va muy de la mano de lo que comenta Berardo. La regulación fiscal actualmente del teletrabajo y el estímulo fiscal a adultos mayores y a personas con discapacidad es muy complicado, tiene requisitos muy amplios, fuera de alentar, pues parece que sobre todo el teletrabajo lo complican más, o sea, por estas lagunas y demás. Los estados tienen todavía mucho más que hacer que la federación, pero si no se redondea y no se hace acorde la regulación, por lo menos en una parte, pues estamos en un ámbito complicado. El estímulo fiscal para adultos mayores, la edad que contempla, pues no está en estándares internacionales, es de difícil aplicación, la definición de discapacitado no está en estándares nacionales, es de difícil aplicación, requiere un certificado del IMSS que pues, seguramente no te van a querer dar. Entonces, en materia fiscal, no nada más están complicados los estímulos, sino que cumplir ya los requisitos que existen es difícil, ¿no? Claro, definitivamente. Por aquí, digo, para no dejar ningún punto suelto, nos da tiempo. Miriam nos dice, ¿qué razón tienen a las empresas que no les va a convenir el teletrabajo? Además, creo que eso puede sostener a la luz de dos tipos de empresas en el país. ¿Ok? Y ahí va otro. Parece que esto es para Néstor. El expositor comentó que anteriormente el estímulo por la contratación de jóvenes era del 20%. ¿También era propuesta? No, es que en la propuesta se habla de un 20%, pero ya en el aterrizaje de la redacción del artículo
ya lo definen como un 25%, que concuerda también con esos estímulos que ya se han venido otorgando de manera especial, sobre todo también hasta 2020 también venían en la ley de ingresos de la federación, que hay un tema que ya no vamos a tocar este punto para no ampliarlo, pero fíjate que quisiera cerrar, estimado Raúl, Claro. con tres cosas importantes. La estabilidad política, la seguridad jurídica y el entorno legal, normativo y estable son los principales elementos, más aún de cualquier estímulo fiscal al empleo que consideran los grandes corporativos. Esto lo dice el Banco Mundial en un estudio que a 750 transnacionales dijeron, sí, mira, está bien padre el tema de los estímulos, pero primero todo el tema político, la certidumbre jurídica y un entorno estable. Esto nos da un marco de confianza como para poder llevar inversiones. Y el caso mexicano, bueno, pues ya tenemos esta gran inversión en el norte, ¿no? A través de esta empresa transnacional, a través de nearshoring. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un panel que pues da para mucho tiempo más. Me va a permitir entregarles aquí unos reconocimientos que tenemos listos para ustedes. Y empezamos con Néstor, casualmente. Pues la World Compliance Association, en reconocimiento y agradecimiento al maestro Néstor Gabriel López López como ponente en el evento de encuentros Compliance. Lo firma nuestro presidente Octavio de la Torre y nuestra presidenta internacional. Muchísimas gracias, Néstor, te lo vamos a hacer llegar definitivamente. Muchas gracias, Raúl. Déjame nada más poner el otro siguiente. Con la misma redacción, World Compliance Association otorga el reconocimiento para Everardo González Garza como ponente en el tema Inclusión Laboral desde lo Fiscal, firmado por nuestro presidente del capítulo México, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, y la maestra Alma Lema da Pena, presidente internacional de World Compliance. Felicidades, Everardo, Gracias, muchas Raúl. gracias. Y también con la misma redacción, pues tenemos el reconocimiento a nuestro buen amigo, mi maestro Ángel Escalante, como ponente de encuentros compliance titulados La inclusión laboral desde lo fiscal, firmado por nuestro presidente del capítulo México y nuestra presidenta internacional. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias a todos, en verdad ha sido muy nutrido el panel. Definitivamente podría ser parte de una serie de paneles posteriores y sobre todo conforme vayan avanzando pues este tema de las propuestas, de las iniciativas, lo podemos hacer. Quisiera tomar unos segundos de su atención de todos para invitarlos. Estamos organizando un seminario a través de estos dos comités, el fiscal y el laboral, sobre temas de tendencias de fiscalización en materia pues del tema tributario, del tema de seguridad social. Este evento lo tendremos el 28 y 29 de septiembre. Pues va a ser híbrido de alguna manera, pero pues para toda la gente que está en la Ciudad de México, pues los invitamos a asistir, ¿no? Y a los que están a distancia, pues a inscribirse. Va a estar muy interesante, va a ser un panel muy nutrido, vamos a tener funcionarios del Seguro Social, del SAT, de la Prodecom, vamos a tener gente de organizaciones civiles como ANADE, como la Academia, integrantes también de nuestro comité para hablar de este tema tan importante que pues va de la mano con todo lo que incluso estamos platicando aquí, porque pues tiene una incidencia en el tema de pues, las facultades de las autoridades que hoy en día cada vez son más fuertes, son más grandes. Entender también qué tantos alcances o qué tantos resultados ha tenido su plan maestro de fiscalización, por ejemplo, el tema recaudatorio, a las tendencias de fiscalización, el conocer de alguna manera qué es lo que está pasando, las cartas de invitación, las verificaciones profundas, las facultades de cooperación en sí mismo, las restricciones de sellos digitales. Todo esto lo vamos a platicar en este foro, en este seminario de 2 días, el 28 y 29 de septiembre, al cual están muy invitados y va a participar pues
miembros de estos dos comités y están bienvenidos. Y nuevamente agradecerles en nombre del presidente del capítulo y la secretaria general, agradecerles su atención en este foro que fue, insisto, muy nutrido y con muchos participantes y esperemos verlos próximamente en algún otro. Gracias. Saludos. Muy buen día. Gracias a todos, saludos.